Izquierda Plural sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en la presente situación de recogida de refugiados. Para su defensa tiene la palabra el señor Sisto. Por favor, vamos a continuar con las interpelaciones. Los que tengan que abandonar por algún motivo el hemiciclo, que lo hagan con toda rapidez. Gracias, señor presidente. Es obligado empezar la intervención por el comentario del acuerdo que llegó la Cámara ayer, acuerdo unánime respecto a este mismo tema. Pero, como también es evidente por las dos preguntas que dos grupos parlamentarios han dirigido sobre esta misma cuestión al Gobierno y que ha respondido el ministro del Interior, el tema no quedó zanjado ayer. Las diferencias de parecer de los grupos parlamentarios quedaron patentes en el debate celebrado ayer por la tarde y esas diferencias no se cierran, ni se acallan, ni se van a acallar por el acuerdo de ayer. Todo lo contrario, de lo que se trata al fin y al cabo es de que los grupos parlamentarios hemos establecido un principio de acuerdo, unas cuestiones básicas, sobre las cuales, dice el propio acuerdo, es necesario seguir trabajando desde la óptica del consenso y de la búsqueda de la mejor solución para la grave crisis que estamos padeciendo. Y en este sentido, las primeras cuestiones que le quiero dirigir al Gobierno en la persona del ministro del Interior es sobre propuestas concretas ya, más allá de las declaraciones que se han hecho en las respuestas de las preguntas de esta mañana. Pues le quisiera pedir al ministro del Interior que nos traslade qué acuerdos concretos se han ido alcanzando en el grupo interministerial creado sobre este asunto entre diversos ministerios en el seno del Gobierno. También los trabajos y los acuerdos a los que se ha llegado en la conferencia sectorial y, en este sentido, cómo se están aproximando posiciones a las importantes ofertas que algunas comunidades autónomas ya han hecho. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, se habían hecho ya ofertas incluso de enviar barcos a territorios de la Unión Europea, a Grecia, a recoger inmigrantes para que pudiesen venir a España, ofreciendo plazas ya en la Comunidad Valenciana. Es decir, cómo están avanzando esa puesta en común de objetivos y de cifras en concreto. También cómo está avanzando la colaboración con organizaciones no gubernamentales, con agencias de atención a los refugiados, con ACNUR, Cruz Roja, CEAR, pero más allá de la declaración, a los datos concretos, a lo que se está avanzando porque la tragedia continúa. Y también, en el marco de la Unión Europea, cómo han avanzado y cómo se están alcanzando acuerdos, qué tipo de acuerdos y en qué todavía se tiene que trabajar para cerrar determinados acuerdos que hagan que esta terrible herida y, además, esta muy diferente consideración entre determinados países y, sobre todo, los países del Este, muy reacios a asumir la política de asilo, que debe ser bandera de defensa y de encuentro en la Unión Europea, ya digo, esos problemas que están habiendo con determinados países del Este. Y, en este sentido, pues, señor ministro, esperamos que suba usted a la tribuna a hablarnos concretamente de previsiones de acogida, de compromisos concretos, de plazos concretos, ámbitos, de cómo van a participar las organizaciones no gubernamentales, cómo se va a desarrollar en la previsión de gasto. Hay una previsión de gasto, además una partida que se ha creado después de una enmienda transaccional firmada por diversos grupos parlamentarios, creando una partida específica para el año próximo, pero es para el año próximo, para el año 2016, y estamos todavía en septiembre del año 2015 y acabando ya septiembre, y vamos, le quedan 3 meses a este año en los cuales este Gobierno, aunque sea en funciones, seguirá gestionando este tema. Por lo tanto, cómo se va a desarrollar la previsión de gasto, los fondos europeos, si se van a incrementar o no. En todo caso, señor ministro, concreción. Planteamos concreción en los datos que usted nos pueda aportar. También nos preocupa saber cómo se está desarrollando y cómo se va a desarrollar la colaboración con terceros países. Países en el marco de la Unión Europea y que están padeciendo ahora mismo los peores efectos de la llegada
de refugiados, Italia y Grecia, o los terceros países que rodean a los países en conflicto, y estoy hablando de Líbano o de Turquía. ¿Cómo está la colaboración con estos países y qué datos concretos puede aportar al respecto? Luego hay una cuestión muy concreta que mi grupo ya destacó ayer, algún grupo lo ha comentado también esta mañana en las preguntas, y es el tema de los corredores humanitarios, las vías de llegada a España. ¿Qué vías está trabajando, sobre qué vías está trabajando el Gobierno para prever la llegada a España de los refugiados que se encuentran ahora mismo en el este de Europa, a veces atascados ante alambradas en fronteras del este de Europa? También le preguntaría sobre los mecanismos concretos a desarrollar en el tema de asilo. Se ha dicho también esta mañana por parte de algún interviniente los gravísimos problemas que hasta la fecha ha arrastrado la concesión, los procedimientos de concesión de asilo, y que todavía continúa arrastrando. Los plazos que tienen que esperar las personas solicitantes de asilo en las oficinas en España son inconmensurables, son larguísimos para la perentoriedad con la que se afrontan estos problemas por parte de las personas que lo sufren, y, por lo tanto, debería trabajarse para disminuirlo. Se ha aumentado la partida del presupuesto para el año que viene, se decía en el acuerdo de ayer, pero ¿cómo está trabajando el Ministerio del Interior para reducir esos plazos, para dinamizar esas concesiones de asilo? Y, en este sentido, le hemos dirigido una pregunta al Gobierno con respuesta por escrito sobre cómo se piensa cubrir la plaza de subdirector de la Oficina de Asilo y Refugio. Creemos que sigue todavía pendiente, o al menos así seguía en los últimos días, y si pudiese avanzar alguna información sobre si se piensa cubrir definitivamente, porque es importante, como usted podrá entender, que la Oficina de Asilo y Refugio esté cubierta de forma firme. También nos preocupa y nos gustaría poder comentar con usted la cuestión de la declaración de países seguros. Afecta a terceros países, y el criterio que existe por parte de muchas organizaciones no gubernamentales y entidades sobre cómo se declaran países seguros a países en los cuales el cumplimiento de los derechos humanos tiene, digámoslo así, lagunas importantes, preocupa de forma importante. Y, en este sentido, no se debe producir esta declaración de países seguros de una forma alegre por parte de la Unión Europea sin tener contrastado claramente que esos países van a respetar escrupulosamente los derechos humanos y van a respetar los derechos de las personas que se dirijan allí a solicitar asilo, o al menos a buscar un mero refugio seguro antes de saltar a un tercer país. También le quisiera preguntar, en nombre del Gobierno, responde usted, no solamente de su departamento, sino en nombre del Gobierno, sobre las órdenes, las instrucciones que se están impartiendo desde exteriores a nuestras legaciones diplomáticas y consulados, porque facilitaría muchísimo las vías de acogida humanitarias el que las legaciones diplomáticas de España en países, sobre todo que rodean a países en conflicto, tuviesen una iniciativa clara por parte del Gobierno y unos números claros para poder dar visados en origen, para poder dar visados de tránsito en origen, para poder empezar a tramitar las solicitudes de asilo en origen y poder así dinamizar la llegada y la acogida de estas personas que están buscando asilo en nuestro territorio. Quisiera hacerle un par de cuestiones sobre la cuestión de las expulsiones. Y, en concreto, de alguna hemos hecho una pregunta al Gobierno con respuesta escrita, pero estaría muy bien que pudiese adelantar algo. Me refiero a la aplicación del procedimiento abreviado aplicado en virtud del artículo 63 de la Ley Orgánica 4/2000, que, bajo nuestro punto de vista y tal y como han venido denunciando diversas organizaciones no gubernamentales, se está ejecutando de forma preeminente respecto al procedimiento ordinario que prevé la legislación vigente. Y le quisiera preguntar cuáles son las previsiones respecto a no utilizar de forma preeminente ese procedimiento abreviado, que tiene menos garantías legales para las personas que son objeto de expulsión por parte de nuestro país. Y también algún comentario hubo en el debate de ayer, y para nosotros es un tema fundamental, diferencia además nuestra posición respecto a la que ha venido manteniendo el Gobierno de España o anteriores gobiernos de España, es el tema de las expulsiones en caliente. Es la segunda cuestión sobre expulsiones que le traslado, y es si el Gobierno o su departamento se plantea en algún momento
variar la posición respecto a lo que nosotros denominamos, y las organizaciones no gubernamentales y mucha gente denomina expulsiones en caliente, el Gobierno ha venido denominando rechazo en frontera, si se ha planteado variar de alguna forma ese mecanismo que al menos me admitirá que es fuertemente controvertido, es muy controvertido y, por lo tanto, sujeto a diversas interpretaciones. A nosotros nos gustaría que en ningún caso se aplicase, que en todo caso se aplicase a la legislación vigente, que implica que cuando una persona de un tercer país ha llegado a territorio español es llevado ante el Cuerpo Nacional de Policía para su identificación y aplicación del procedimiento que corresponda. También le preguntaría sobre si el Gobierno, ya sabemos que no es la política que desearía y sabemos que el Gobierno ha variado su posición respecto al tema de las cuotas, al menos en el tema de los asilados, en el tema de los refugiados. Pero a nosotros nos gustaría, y de hecho preguntamos, si el Gobierno está dispuesto a considerar la aplicación de este tipo de cuotas no ya solamente para los refugiados en caso de guerra, sino también para los inmigrantes de tipo económico, de los inmigrantes ordinarios. Nosotros no queremos hacer una distinción fundamental entre unos y otros, porque siempre se trata de personas que están buscando un futuro mejor y que ofrecen su trabajo y su esfuerzo para buscar ese futuro mejor, y que con ese trabajo y esfuerzo no solamente buscan un futuro para ellos, sino que ayudan a los países que los acogen también a desarrollarse. Y así ha sido tradicionalmente en la historia de este mundo. También le preguntaría, en este sentido, si flexibilizarían en algún momento la política de impedir determinadas rutas de acceso a la Unión Europea, que lo que acaban produciendo al final son mayores tragedias. Ya sé que usted esta misma mañana ha alabado la política que viene llevando el Gobierno de España respecto a la actuación ante terceros países. Con algunos se está externalizando la gestión de las fronteras, concretamente con Marruecos, por la importante política que se está llevando además con Senegal, con Mauritania, los países donde se originaba determinado tráfico, pero ese taponar determinadas vías lo que produce es que al final las vías que queden libres, las vías que se ejercen por parte de los inmigrantes, son las vías cada vez más complicadas, más peligrosas, las vías que caen más en manos de determinadas mafias o determinados operadores absolutamente ilegales y explotadores. Y en ese sentido, pues convendría siempre ajustar y mantener unas determinadas vías que permitan a la gente poder llegar. En ese sentido era la cuestión de las cuotas o la cuestión de variar el taponamiento sistemático de las vías de acceso a nuestro país. Y en este sentido también el tema de la externalización de las fronteras, se lo acabo de comentar, entregar a terceros países, sobre todo a Marruecos, una parte de la gestión de la frontera mediante la construcción en Marruecos con dinero de la Unión Europea de una valla más allá de la valla española. Por cierto, nos resultó muy curioso y muy llamativo que la embajadora de Hungría en España, tras su visita a la valla de Ceuta, alabase la gestión en vallas que está haciendo el Gobierno de España y casi dijese que ese sería su modelo para Hungría. La verdad es que no resulta nada edificante esa opinión, con todos mis cariños para el pueblo húngaro, pero no tanto para su actual Gobierno. Pero en todo caso, sí que la cuestión de la externalización de la gestión de fronteras, que lleva a que países en los cuales los derechos humanos no tengan la vigencia, no se contemplen con la rigurosidad que se contempla en el seno de la Unión Europea, nos parece sumamente preocupante, porque acaba actuando sobre los derechos y libertades de las personas de terceros países que ya vienen perseguidas de sus países de origen y que acaban después siendo sometidas también a privaciones y a padecimientos en los países intermedios antes de llegar a la tan deseada Unión Europea. Termino ya diciendo que dejo para mi segunda intervención algunas propuestas que desde mi grupo parlamentario trasladamos y que compartimos con determinados operadores, organizaciones que están desarrollados en este tema. Espero con expectación las respuestas concretas que le hemos pedido al ministro. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sisto. Señor ministro de Interior.
Señora presidenta, señorías, señor Sisto, señorías, es verdad que el punto 10º de la proposición no de ley que ayer aprobamos toda la Cámara establece que desde la lealtad institucional se comprometen todos los grupos cosignatarios de esa iniciativa a alejar del debate político la cuestión de los asilados. Pero, en fin, yo soy consciente de que, en fin, eso no excluye la información y, en todo caso, le agradezco el tono constructivo de su interpelación, que me parece que va en el espíritu del texto que ayer aprobamos en esta Cámara. Ya tuve ocasión, porque estuve presente en el debate, como sabrá su señoría, y voté el acuerdo que su señoría misma dijo ayer desde esta tribuna que, en fin, que era un acuerdo de mínimos, así lo califica usted, por lo menos en lo que hace referencia a los planteamientos que su grupo parlamentario tiene, pero que en aras del consenso siempre es necesario pues, ceder algo, porque si no, en lugar de un consenso, estaríamos ante un contrato de adhesión. Creo que más o menos vino a decir eso, en fin, de una manera muy simplista por mi parte y reduciendo su intervención. Pero, en fin, me quedo con lo positivo. Efectivamente, ustedes firmaron esa proposición no de ley e interpreto que en fin, el tono de su intervención, que yo le agradezco, va en esa línea de no polemizar en el sentido normal del debate parlamentario, sino de plantear iniciativas y plantear cuestiones interrogantes, preguntas a determinadas incógnitas que plantea el mismo desarrollo, la misma ejecución de esta proposición no de ley. Bien, hecha esta inicial consideración, yo reitero lo que ya he dicho a otros diputados y diputadas a lo largo de la sesión de control de esta mañana, que me han planteado, se han interesado por esta cuestión. Creo que, en primer lugar, debemos felicitarnos muy sinceramente de haber alcanzado por unanimidad el acuerdo de ayer. Ya les he dicho que, como todos señorías saben, se está trabajando en Europa y, desde luego, les puedo asegurar, sin ninguna vanagloria en absoluto, pero es la verdad, que España está liderando, y se le reconoce así, está liderando el esfuerzo para que haya una política comunitaria, es decir, una política común europea en materia de inmigración y asilo. Y es verdad que es difícil hacer compatible que haya una política a nivel europeo cuando no somos capaces previamente de tener una política común a nivel de Estado de cada uno de los 28 Estados que formamos la Unión. Por otra parte, cuando hablamos luego me referiré a ello, señor Sisto, cuando hablamos de los programas de reasentamiento, reubicación que ha planteado la Comisión para dar una respuesta, siquiera fuera de choque, ante el drama humanitario que se está produciendo en las últimas semanas, en los últimos meses en Europa. Empezamos con la tragedia de Lampedusa, lo recordamos todos, ahora pronto hará 2 años, y después pues, hemos visto cómo el drama del Mediterráneo central pues, se ha extendido ahora a la Europa central y en estos momentos, efectivamente, pues, no podía la Unión Europea sino dar una respuesta ante una tragedia humanitaria de las dimensiones que estamos viviendo y que estamos viendo, porque en este mundo online en el que estamos inmersos, evidentemente, pues a través de los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, vivimos de forma directa todos esos dramas y, por tanto, en esta aldea global que hoy es nuestro mundo, efectivamente, nada nos es ajeno y, por tanto, ese drama humanitario que en primera línea padecen algunos países de la Europa central en estos momentos, que en otros momentos los han padecido o los hemos padecido o los seguimos padeciendo otros países, especialmente que somos frontera exterior de la Unión Europea, pues nos conmueven, como es evidente, nos afectan a todos. Entonces digo que en Europa lo que se está en estos momentos es sobre todo planteando que es necesario tener una política digna de tal nombre, comunitaria, de inmigración y de asilo. Con eso ya le anticipo una respuesta a una de las preguntas que antes me planteaba, señoría, al aludir a las cuotas de reubicación y reasentamiento, que como el señor Sisto planteaba muy bien, efectivamente se habla de refugiados y si nosotros estábamos dispuestos a esas cuotas que incluyeran no solo a refugiados, sino también a inmigrantes. Le diré, señor Sisto, anticipándome ya, le diré, señor Sisto, que la postura de la Unión Europea es unánime al respecto. Es unánime. En el sentido de que hay que distinguir entre refugiados
e inmigrantes irregulares. Es evidente que tienen en común una cosa que seguro que usted lo piensa, me atrevo a decirlo, y yo lo comparto, y lo compartimos todos. Tienen en común que son personas que evidentemente han salido de sus países no por voluntad propia. Unos huyen, los refugiados, del horror de la guerra, del terrorismo o, en circunstancias personales o particulares, pues sabemos por qué en sus países serían perseguidos pues por razones políticas, razones de orientación sexual, creencias religiosas, etcétera. Pero en lo general, en estos momentos, el drama humanitario que afecta a los refugiados, a esas personas, es que huyen del terror, del terrorismo y de la guerra de sus países de procedencia. Los inmigrantes irregulares no huyen de la guerra, pero huyen del hambre, es cierto. Y son personas, y los dos tipos de personas efectivamente tienen en común que salen de sus países de origen no por voluntad propia. Los inmigrantes por razones económicas, efectivamente porque no tienen, caen en la red, en las mafias que trafican con la desesperación de esas personas, que no tienen nada que perder porque nada tienen, y efectivamente pues ese es un drama humanitario de otras características. Pero la respuesta, siendo común que son personas que tienen en común lo que acabamos de comentar, la respuesta jurídica es distinta. La de los refugiados es una, la de los inmigrantes irregulares es otra. Y le debo de decir con toda claridad, señoría, que el consenso en el ámbito de la Unión Europea, y no solo de la Unión Europea, porque, como sabe, a los programas de reubicación y resentamiento no todos los Estados de la Unión se acogen y, a su vez, hay Estados, los que forman parte del espacio Schengen, que no son de la Unión Europea y se acogen también. Entre ellos pues, es el caso de Suiza, Liechtenstein, Islandia. Y me dejo uno que no me acuerdo en estos momentos, pero que ya me vendrá a la cabeza. Pero, en fin, de tal manera que están los países del opt-in, opt-out, como Dinamarca, Islandia, Irlanda y Reino Unido, que no forman parte del programa, por lo menos totalmente, mientras que hay otro, como los que he dicho, Suiza, Liechtenstein, Islandia, que son países, y Noruega, que son países Schengen, pero no son países de la Unión Europea y participan plenamente de los programas de reubicación y resentamiento. Pero en todo caso, en unos y en otros, es común la política que, como sabe su señoría, impulsa la Comisión Europea, el presidente Juncker y el comisario de Inmigración e Interior, el griego Dimitris Avramopoulos, y la presidencia de turno luxemburguesa en estos momentos, y con también el apoyo político muy importante de Francia y Alemania, de que en todo caso hay que distinguir claramente de refugiados políticos a los que potencialmente tienen derecho a asilo y protección internacional, desde la convicción de que los derechos no se negocian y que esas personas tienen que ser acogidas, evidentemente, como decíamos antes, con la voluntad de integración, y los refugiados y los inmigrantes irregulares que tienen que ser retornados a sus países de origen en el contexto de un programa europeo de retorno. Eso es así, señoría. Eso es así. Luego le concretaré lo de las cuotas. En todo caso, yo tengo que decir que, como sabe muy bien, España está manifestando pues una postura constructiva y solidaria. La sociedad española ha sido ejemplar en cuanto a las manifestaciones de solidaridad, y de lo que se trata fundamentalmente es de que esa solidaridad sea eficaz. Y para eso hay que actuar solidariamente y con responsabilidad. Sabe su señoría que hay una comisión interministerial que coordina la vicepresidenta del Gobierno, donde estamos todos los ministerios que, de alguna manera, pues estamos implicados en esta cuestión, porque es una política de Estado, efectivamente, y una conferencia sectorial de migraciones en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde se ha constituido ya un grupo de trabajo, señor Sisto, y voy a lo operativo, ¿no? Un grupo de trabajo donde están integrados los directores generales de todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, ONGs y el Gobierno, y que se está trabajando conjuntamente en el seno de ese grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Migraciones. Están trabajando todos juntos y coordinados para hacer, en primer lugar, el mapa de recursos, para dar respuesta no solo a la acogida de los refugiados, sino al objetivo último, que es la verdadera integración de los mismos. Por tanto, se está trabajando, como digo, en esos términos. A esos efectos también hemos pactado todos los grupos parlamentarios una enmienda al proyecto de ley de presupuestos, dotando de 200 millones de euros adicionales, precisamente para que eso pueda ser eficaz. En cuanto a la Oficina de Asilo y Refugio, que me preguntaba su señoría, le contesto.
Efectivamente, hemos de reforzar la infraestructura administrativa para dar respuesta a una situación excepcional como la que tenemos. Estaba dimensionada para otra realidad, la estamos reforzando ya. Me preguntaba por la subdirectora o la Subdirección General de Asilo. Le contesto, desde hace 2 semanas está cubierta ya esa plaza, en estos momentos en la inscripción temporal, pero ya con el procedimiento ordinario con el objetivo de que se cubra de manera definitiva por una persona que es una administradora civil del Estado y que anteriormente fue secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, o sea que hace 2 semanas que está cubierta ya esa plaza. Y también hemos asignado unos recursos adicionales de 6,5 millones de euros para precisamente reforzar esa oficina de asilo y refugio. Me preguntaba, su señoría planteaba otras cuestiones. En todo caso, en relación con las cuotas a las que hacía referencia, además de lo que le he dicho, le debo decir lo siguiente. Ha habido un programa de reubicación y reasentamiento que se aprobó en los consejos JAI de 9 de julio y 20 de julio pasado y formalizado en el Consejo JAI del pasado 14 de septiembre para reubicar a 40.000 y reasentar a 20.000. Y además, un nuevo programa de reubicación, no de reasentamiento, de reubicación. Ya saben que la diferencia es que los reubicados han llegado a la Unión Europea, los reasentados es en los países de origen, campos de refugiados fundamentalmente en Jordania, Turquía, etcétera. Un nuevo programa de reubicación de 120.000. En el último Consejo JAI, el pasado 22 de noviembre, llevamos ya 4 dedicados específicamente a esta cuestión de los refugiados. Como Hungría quedó fuera del programa, de esos 120.000 había 54.000 que iban a estar en los hotspots, los puntos calientes, centros de identificación. Para entendernos, señor Sisto, serían como los CETIs que tenemos en Ceuta y Melilla. De eso se trata. De tal manera que en lugar de 120.000, en el primer año serían 66.000 a reubicar, que estarían en Grecia e Italia. Concretamente, a España nos corresponderían reubicar en el primer año 8.023 personas, 1.896 procedentes de Italia y 6.127 de Grecia. El 54.000 restante quedarían como una reserva que durante un año todos los Estados que participamos de ese programa de reubicación podríamos, si hay un flujo masivo, extraordinario, excepcional de migrantes, acogernos a esa cuota de 54.000 que quedaría como reserva voluntaria durante un plazo de un año, finalizado el cual, evidentemente, se reasignarían con los mismos criterios de reasignación que se establecieron para esos 8.023 a los que le he hecho referencia. En total, a España nos corresponderían reubicar un total de 18.000 personas que habría que sumar a los otros tantos que de manera ordinaria como Estado vamos a reubicar, vamos a admitir y tramitar su petición de asilo a lo largo de este año. A día de hoy, señor Sisto, y le doy datos, a día de hoy nosotros estamos ya en más de 9.000, más bien 10.000 demandas de asilo en este año, a los que habría que sumar los de requerimientos de Dublín. Requerimientos de Dublín, como saben sus señorías, son aquellas personas que han llegado como refugiados, pero que, no cumpliendo el Acta de Dublín, es decir, que debe ser tramitada su demanda de asilo en el primer Estado de la Unión al que llegan, no lo hace, ese Estado no cumple los requerimientos de Eurodac, de su identificación, la huella dactilar, etcétera, van a otro país y ese país, cuando se da cuenta de que esa persona ha entrado en otro Estado de la Unión primero, lo devuelve. Bueno, nosotros tenemos este año una previsión de requerimientos de Dublín de más de 5.000. Por tanto, a las demandas de asilo que vamos a recibir, que preveíamos de 12.000 y que se va a incrementar, hay que sumar esos 5.000, con lo cual le puedo decir que este año, como Estado, no en el marco de esos programas de reubicación y reasentamiento que promueve la Comisión Europea, vamos a tramitar más de 18.000 peticiones de asilo, de las cuales más de la mitad son de ciudadanos sirios y, por cierto, de ellos el 90%, esas demandas de asilo se tramitan en la ciudad de Melilla, en la frontera de Beniansar, precisamente en la Oficina de Asilo y Refugio que tuve el honor de inaugurar acompañado de la presidenta de ACNUR en España y que está dando un magnífico resultado en la medida en que, como le digo, el 90% de los peticionarios de demanda de asilo procedentes del conflicto de Siria lo están haciendo a través de esa oficina, sin perjuicio de hacerlo en la Oficina Central de Asilo y Refugio o en otras dependencias que la Ley de Asilo pues, lo prevé. Termino, señoría, diciéndole que yo agradezco, como digo, pues, su interés. Agradezco que ayer, efectivamente, con su participación también, hayamos conseguido este mínimo de política de Estado, de posición común con la que presentarnos en Europa desde una plataforma de consenso que nos permite hablar con legitimidad
legitimidad y con autoridad moral para dar respuesta a un drama humanitario como el que Europa tiene ante estos momentos ante sí, y que, en todo caso, si en la réplica estoy en condiciones de aclararle alguna cuestión más de la que me ha planteado, con mucho gusto lo haré. En todo caso, tenga la convicción, señoría, de que en este asunto de los refugiados, de la acogida de los refugiados, del desplazamiento de refugiados a España, de la acogida y de la integración, vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a estar a la altura de la respuesta solidaria que la sociedad española está planteando, que la sociedad española está ofreciendo y que la sociedad española está demandando. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señor Sisto. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la verdad es que cuando ayer participamos todos los grupos de la Cámara del acuerdo era para favorecer y conocer que, ante la tragedia humanitaria que se está viviendo en las fronteras de Europa, el Gobierno de España daba una respuesta que al menos todos pudiésemos compartir en una primera instancia. En este sentido, no hemos avanzado mucho. Nos ha especificado en la tribuna los números concretos de los compromisos que España asume internacionalmente, pero lo que nos gustaría oír es en mayor detalle compromisos de tiempo, plazos, vías por las cuales la gente que está padeciendo esa tragedia y que ha llegado a sensibilizar de forma tan importante a buena parte de la sociedad española, que han llegado a ofrecer sus casas, sus medios, lo que tienen y lo que no tienen, que ha impulsado a la propia Iglesia Católica a recoger una familia por parroquia, que ha llevado a las ONGs a decir que están preparadas para afrontar la crisis siempre que el Gobierno respalde económicamente su capacidad ingente y positiva de gestión. Cuestiones concretas que la sociedad ha asumido y que el Gobierno de España, respaldado por un acuerdo unánime, debe trasladar y hacer público. Y por eso este debate hoy aquí que plantea mi grupo parlamentario mediante esta interpelación, para conocer esos datos concretos que nos gustaría con mayor profusión, más allá de, ya digo, más allá de las declaraciones, más allá de los compromisos de acogida de los 14 o 18.000 personas que se tienen que acoger. Lo que esperamos es conocer las medidas concretas. Y se lo digo, se lo repito porque ya antes se lo he dicho, porque hay territorios, hay comunidades autónomas que ya han ofrecido medios para ir a recoger a la gente que está padeciendo esta tragedia en determinadas islas. Han ofrecido barcos, han ofrecido medios de comunidades autónomas para poder asumirlo. Valencia es un ejemplo de ello. Está adelantándonos la sociedad civil, está adelantándonos las comunidades autónomas, están adelantándonos los ayuntamientos, declarándose ayuntamientos de acogida, y el Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias, coordinando toda esa propuesta, respaldado por los grupos parlamentarios. Me gustaría, ya digo, mayor concreción, y me gustaría, señor ministro, que entrase, no es su departamento, es el Departamento de Exteriores, pero desde mi grupo parlamentario lo consideramos de suma importancia. Se lo vuelvo a repetir, el papel de las legaciones diplomáticas españolas en el extranjero, y sobre todo en terceros países y en países colindantes con los países en conflicto. El Líbano, Turquía, los alrededores del conflicto sirio, en los alrededores del conflicto afgano o del conflicto iraquí. Se están dando instrucciones a estas legaciones para evitar en lo posible la tragedia que se está viviendo en otras fronteras, pudiendo tramitar en origen esas demandas de asilo, que no ya solamente corresponden a población de una religión, sino que corresponden, y usted lo sabe, señor ministro, a población de variadas religiones. Incluso hay cristianos que están siendo perseguidos en aquellos territorios y que acuden a legaciones diplomáticas españolas para recibir la posibilidad de asilo. Se ha dado por parte de Exteriores, desde este Gobierno, instrucciones a las legaciones diplomáticas para tener una visión más generosa, más adecuada a la tragedia que se está viviendo a la hora de la concesión y de la tramitación del asilo. Esas son dos cuestiones fundamentales que me gustaría que tratase en la réplica. Desde mi grupo parlamentario plantearíamos algunas propuestas. Algunas pueden ser más o menos asumidas por el Gobierno, otras
evidentemente forman parte de nuestra propuesta política y no de la del Grupo Parlamentario Popular, pero sí que queremos dejarlas blanco sobre negro en esta tribuna porque formarán parte de la moción consecuencia de esta interpelación. Y uno de los planteamientos sería la necesidad de revisar Dublín, de revisar los acuerdos de Dublín, de revisar este auténtico problema muchas veces para determinadas cuestiones que afectan a la gente que padece las tragedias, como es el reasentamiento. La gente tiene que moverse por la Unión Europea sin esa cerrazón tan importante que impide moverse desde el país de origen en el cual se solicita la primera solicitud de asilo. Desde nuestro grupo parlamentario vamos a plantear cuestiones que compartimos con muchas ONGs, incluso con otros grupos parlamentarios. Un aumento de la ayuda oficial al desarrollo, una disminución del gasto militar, una implementación de cuotas de admisión no solamente y de reasentamiento no solamente para los refugiados, sino también para los inmigrantes, dicho así, los inmigrantes económicos. Vamos a plantear que, ya se lo planteo en la pregunta, que las embajadas y los consulados asuman un papel protagonista en la concesión de visados y de la concesión de estatuto de refugiado. Vamos a plantear que se piense la eliminación provisional del requisito de visado para países en grave conflicto y cuya población sale de sus fronteras por la situación terrible en la que se padece allí. Medidas para favorecer la reunificación familiar. Incremento de la formación en Cuerpo Nacional de Policía, en Guardia Civil, en el personal de fronteras respecto a la protección de derechos humanos y al trato a las personas migrantes. Medidas específicas para los menores no acompañados, que es un colectivo especialmente vulnerable, junto con el de las mujeres. El que el Gobierno repiense el tema de los permisos de trabajo provisionales mientras no se solucionen las peticiones de asilo, puesto que si no dejamos a la gente en un limbo vital que resulta inasumible. Incluso el reconocimiento de los títulos y cualificaciones profesionales de terceros países para favorecer esa integración. Sobre todo, yo creo que deberíamos compartir algo que se decía en la proposición que aprobamos ayer y que forma parte del acervo cultural de determinados países. La migración y el acoger a refugiados, más allá de una responsabilidad muchas veces histórica, más allá de comprometer la aceptación y el desarrollo de los acuerdos internacionales firmados por España, es además una oportunidad para el desarrollo de los países que lo acogemos. Así se ha demostrado muchas veces en la historia. Los Estados Unidos se desarrollaron sobre la base de acoger población inmigrante europea durante siglos y el impacto que tuvo los exiliados españoles en determinados países de Latinoamérica después de la Guerra Civil fue importantísimo en su desarrollo específico y específicamente en el desarrollo cultural. Por todo ello, el que lleguen aquí a España no es un problema, no debe constituir un problema, en ningún caso va a ser un problema. Es una oportunidad de nuevo desarrollo para nuestro país y en ese sentido debe ser contemplado. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sisto. Señor Ministro de Interior. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Sisto, intentaré ser lo más concreto posible a algunas de las cuestiones que su señoría me ha planteado. Yo distinguiría dos cuestiones en relación con lo que me plantea, que entiendo perfectamente. Es decir, oiga, estas personas, estos refugiados, que están en esa situación dramática desde el punto de vista humano, ¿cuándo vamos a traerlas a España? ¿Cuándo las vamos a acoger? ¿Cuándo las vamos a ayudar en todos los ámbitos que necesitan para facilitar su integración? En el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Bien, yo ahí distinguiría dos ámbitos. El de España como Estado independiente y que tiene, como cualquier otro Estado de la Unión, pues tiene demandas de peticiones de asilo de refugiados, y del que nos corresponde en tanto en cuanto participamos en un proyecto comunitario de reubicación y reasentamiento. En el primero debo decir que estamos actuando en el día a día.
O sea, nosotros, como le he dicho anteriormente, señoría, ya al día de hoy y solo en este año tenemos tramitadas pues, en torno a 10.000 demandas de asilo, a las que hay que sumar, como le he dicho, los requerimientos de Dublín. Yo dije hace unos días que nuestra estimación, proyecciones, puesto que ya día hoy, 30 de septiembre, 9 meses del año, las proyecciones nos llevarían a que a final de año estaríamos en 18.000 demandas de asilo en España, al margen de los programas de reubicación comunitaria, ¿no? Puede que se incremente la cifra teniendo en cuenta la escalada que se está produciendo en las últimas semanas. Bueno, ahí nosotros estamos actuando con absoluta normalidad en el día a día. Es decir, y España tiene una larga tradición en materia de acogida e integración de refugiados. Y digo que ahí es verdad que ante una situación excepcional como la que tenemos, pues evidentemente, y en eso estamos, ya lo hemos hablado, pues estamos reforzando nuestra estructura administrativa para tramitar esos expedientes, por una parte, y por otra parte esos recursos extraordinarios para poder dar respuesta a ese objetivo de acoger e integrar a esos refugiados. De eso ya hemos hablado. En eso estamos como Estado trabajando. Repito, es que cada día pues tenemos decenas y decenas de demandantes de asilo en frontera y no en frontera, es decir, en los lugares que la Ley de Asilo y Protección Internacional y Protección Subsidiaria prevé, la Ley de 2009 prevé, y que su señoría conoce perfectamente. Pero esas se las está tramitando de manera ordinaria y debo decir que los plazos que existen actualmente entre la petición y la tramitación, la admisión a trámite de la demanda y después la resolución del expediente, la vamos a agilizar en la medida en que estamos reforzando ya la Oficina de Asilo y Refugio, que es la encargada en el seno del Ministerio de Interior de tramitar esas peticiones. Pero repito, ahí estamos trabajando en el día a día, y estamos agilizando los procedimientos. Segunda cuestión es, entiendo perfectamente, oiga, esos 20.000 reasentados, los 40.000 reubicados del primer programa, más los 120.000 del segundo programa, dividido en un primer año, como le dije anteriormente a su señoría, en 66.000 procedentes de Grecia y de Italia, y los 54.000 en una segunda fase, porque esos 54.000 estaban previstos que vinieran de Hungría, y Hungría se ha marginado, se ha autoexcluido de ese programa. Bueno, pues ahí tenemos que ceñirnos, como creo que todo el mundo puede entender, a que se cumpla el procedimiento establecido por la Comisión Europea. Es decir, los Estados que participamos en un programa comunitario, lógicamente, nos debemos ceñir, nos debemos ajustar a los procedimientos previstos. Esos programas han sido publicados ya en el Boletín Oficial de las Comunidades de la Comisión Europea. Entró en vigor el pasado 16 de septiembre. Pero está condicionado a que los dos hotspots que Grecia tiene previstos, uno en la isla de Lesbos y otro en el puerto del Pireo, por una parte, y los hotspots, los 4 o 5, porque no está claro del todo, que Italia tiene previstos y comprometidos, uno en la isla de Lampedusa, en Catania, en Sicilia, en fin, que estén operativos. Y le puedo decir que nosotros, en España, ya tenemos establecidas la misión correspondiente para desplazarnos inmediatamente a esos hotspots tan pronto estén operativos, para efectivamente ya empezar a desplazar, a traer hacia España, en el marco del procedimiento comunitario, a aquellos refugiados que nos corresponde acoger e integrar. Es decir, nosotros tenemos nuestros deberes hechos, señoría, los tenemos hechos. Insisto, ese grupo de trabajo al que antes me refería en el seno de la conferencia sectorial para integrar todos los ofrecimientos de las entidades locales, de las ONGs, de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, para que el esfuerzo, esa voluntad de solidaridad sea eficaz. Solo puede ser eficaz si es coordinada, efectivamente. Ese grupo de trabajo, ya me refería anteriormente a él, y está plenamente operativo. No podemos empezar a actuar cada uno por nuestra cuenta, porque lógicamente, pues ya sabe usted que al final esa solidaridad pues lo que llevaría es a poca eficacia, y de lo que se trata es que la solidaridad sea eficaz. Y por tanto, oiga, todas esas miles de personas sean acogidas, sean traídas, acogidas e integradas en las cifras que nos corresponden a todos los Estados que participamos de esos programas de reubicación. España está preparada. Señoría, España está preparada. En cuanto a los países de los que han de proceder esas personas, Italia y Grecia,
cumplan con el procedimiento establecido por la Comisión Europea, tengan la absoluta certeza de que inmediatamente van a empezar a venir a España. Eso es así. Pero, claro, no podemos desplazarnos a esos países con los que estamos en contacto. Los oficiales de enlace, consejeros y agregados de Interior de España en esos países ya están en contacto con las autoridades griegas, con las autoridades italianas. Se han desplazado a los centros que eventualmente han de ser hotspots. Estamos plenamente preparados para que, en cuanto ellos estén preparados, Grecia e Italia, nosotros desplazarnos allí y, repito, en el marco del procedimiento establecido por la Comisión Europea, que esas personas vengan. Y, por lo demás, ya le he dicho que en el día a día estamos actuando, tenemos que agilizar los plazos. Ya hemos trabajado, como le he dicho, con mayor dotación de recursos para reforzar nuestra infraestructura administrativa que permita que esos plazos sean menos largos, más cortos, pero, en todo caso, pues esa voluntad de acogida y de integración, tenga la convicción, señoría, de que la vamos a cumplir en sus propios términos. España va a estar a la altura de las circunstancias por nosotros. Tenga la convicción, señor Sisto, de que no va a quedar. Y le agradezco su intervención. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Interior. Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario de Convergencia y de Unión sobre las políticas del Gobierno ante la injusticia de la justicia, particularizado en el caso de la talidomida. Para su defensa tiene la palabra.